Yo, el mundo, las cosas, la vida. Somos puntos de energía y no es tan necesario cristalizar estos puntos como mantenerlos abiertos y vivos. El tiempo, el espacio, la orientación. Los campos magnéticos o las fuerzas gravitacionales del planeta son los temas recurrentes que definen el vocabulario artístico de Giovanni Anselmo. Esta exposición reúne más de 40 obras entre las que encontramos dibujos, esculturas, fotografías, proyecciones y obras de ubicación específica con las que el artista nos presenta el carácter inconmensurable de las fuerzas y las dinámicas que rigen el universo. La exposición de Giovanni Anselmo está pensada como un paisaje, ¿no? Como un lugar para vivirlo, para recorrerlo y sobre todo para sentir, crea experiencia. Y es un paisaje sobre el recorrido de la aproximación creativa de Anselmo. O sea, empieza en los años 60, no es cronológico, porque Anselmo trabajaba sus ideas y las retrabajaba. Entonces la exposición sigue ese esquema, que es el suyo, y retoma también cronológicamente piezas que pueden ser posteriores, pero que están cercanas a las ideas de alguna pieza anterior. Pero empieza en una masa de obras de los años 60, donde esas ideas ya están, digamos, al inicio de la exposición, como que te marca los puntos que luego vas a vivir o a percibir o a experimentar a lo largo del recorrido. Esta exposición, en la que el artista estuvo profundamente involucrado hasta apenas unos días antes de su fallecimiento, el pasado mes de diciembre, tiene como fin transmitir la profundidad de su vitalismo, la grandeza de su legado y el sentido de su aportación. El museo tenía la ilusión de dedicar una exposición a Giovanni Anselmo, cuando todavía Giovanni Anselmo estaba vivo, que entre otras muchas cosas, y aparte de ser un referente del arte povera y de ser uno de los importantes artistas de la segunda mitad del siglo XX, aportó al mundo del arte, yo creo que esa idea que para nosotros es tan familiar, como el valor de la experiencia, ¿no? Ir más allá de la contemplación de la obra y para conseguir que realmente la obra genere una experiencia única en relación con el contexto en el que se exhibe, cosa que para el museo forma parte de nuestras señas de identidad. En la década de los 60 surgieron una serie de manifestaciones artísticas que cuestionaron la idea racionalista de progreso a fin de revisar las aproximaciones creativas existentes, buscando nuevas formas de expresión. Conceptos como la inestabilidad, aleatoriedad, indeterminación, interdependencia y complejidad adquirieron protagonismo y afectaron a los cimientos de todas las disciplinas artísticas. Anselmo pertenece a una generación que ha marcado cambios esenciales en los modos de conocer del siglo pasado y de nuestro siglo, ¿no? Esos cambios de conocer son referentes al mundo y, digamos, si era una visión hasta el momento muy parcializada de las cosas, casi que no se conectaban, los términos estaban cerrados en sí mismos, en ese momento ya la ciencia nos lo dice, ¿no? La física nos lo dice, que el mundo es un todo en el que cada cosa que está inserta en ese mundo, en sus pequeños movimientos, hacen que tengan efectos en el resto. O sea, no hay nada que esté aislado, todo está conectado. Ya no se ve la obra como algo aislado, sino que se ve en relación al espacio. Y el arte se abre al espacio. Anselmo, dentro de esa generación, es más peculiar, porque trabaja no solo sobre esta idea, sino sobre el natural directamente, sobre el mundo, sobre el universo, sobre los no límites, sobre el tiempo. O sea, trabaja sobre aquellas ideas que nos conciencian de quién somos y qué papel jugamos. Giovanni Anselmo comenzó su carrera artística realizando dibujos y pinturas al óleo.
Pero en 1965, una experiencia vivida en la cima del volcán Stromboli hizo que abandonara ambas técnicas. En una excursión en Stromboli, a la cima del volcán, era muy temprano y el sol todavía estaba muy bajo. Tan bajo que no estaba a nivel del horizonte. Digamos, él estaba en la cima del volcán, el sol estaba en el mar. Al reflejar la sombra de él, no la reflejaba en el suelo, o sea, no se veía sombra. La sombra de él estaba reflejada en el infinito. La sensación de no proyectar, digamos, tu propia sombra, le dio la conciencia de su papel en relación al natural. Y ahí se dio cuenta que no podía representar algo, que era una experiencia personal, y que esa experiencia personal tenía que transmitir de alguna manera que la gente pudiera crear experiencias en el sentido de ser conscientes de las fuerzas del natural que te mantienen o con las que conectas. El punto de partida de la exposición son las primeras investigaciones escultóricas que Anselmo realizó tras esa experiencia reveladora. Estas esculturas buscaban desafiar la noción de estructura fija y le convirtieron en un referente clave del grupo de los Povera cuando surgió por primera vez en Italia a finales de la década de 1960. Aún así, el artista eludía cualquier etiqueta y creó un corpus artístico propio al margen de estilos o tendencias. Esta primera sala de la exposición sitúa muy bien los problemas a los que se enfrenta Anselmo. Por ejemplo, tenemos la pieza esta, que es un espejo, que es el símbolo máximo de la representación, porque un espejo te refleja y por lo tanto representa siempre. Y él lo que hace es colocarlo de espaldas a la pared con unos algodones para que no resbale y se convierte en un objeto. O sea, destruye la idea de representación que puede estar dentro del espejo y lo convierte en un objeto. Esta pieza que vemos al final, que es una torsión muy icónica, es una de las piezas más conocidas de Anselmo, es también la idea de energía contenida. Si nosotros tocamos la parte de abajo del hierro y rompemos ese equilibrio de tener el hierro sujeto para que la torsión se mantenga, entonces evidentemente se deshará. Los temas están relacionados con las fuerzas que mueven el universo, pero que no se ven, pero que son, vamos, esenciales. La gravedad. Anselmo trabaja sobre ese tema, ¿no? Estas piedras que están sujetas por nudos corredizos y son unos pesos importantes que solo se aguantan por la gravedad. Y te lo hace ver de una manera poética, te la presenta, digamos, te la pone delante, pone el color en su origen, pone la roca, pone el natural, pone la naturaleza. O sea, hemos de tener la conciencia de que esa es nuestra riqueza. El tiempo. A lo largo de la exposición percibes un tiempo que no es el tiempo lineal que nosotros estamos habituados con nuestro reloj, porque ese tiempo no existe. Es una convención creada para que socialmente nos podamos organizar, pero no es un tiempo científico. Giovanni trabaja con ese tiempo real. Las energías, conforme a saber que si algo pierde vida, pierde agua, por ejemplo, pierde la energía que lleva dentro, desmorona el entorno, ¿no? O sea, la obra de la lechuga, en el momento que la lechuga se seca, la piedra que está atada a la lechuga y a la gran piedra del suelo caerá, porque lo que la aguanta es el agua y la vida de la lechuga. Es tan simple como esto, pero tan bonito a la vez, ¿no? Porque sabes que aquello está allí porque hay una energía viva que lo mantiene. Giovanni Anselmo también poetiza con el lenguaje, que tiene un papel fundamental en su trabajo a partir de la década de los 70. Las proyecciones de palabras como particular, todo, visible o infinito, que solo cobran sentido cuando se encuentran con un cuerpo material, nos enseñan que algo puede existir aunque sea invisible. Usa proyecciones
con la palabra particolare, porque intenta hacer entender que todos nosotros y cualquier elemento es un particular de un todo y que por nimio que sea, tiene una gran importancia porque conforma ese todo. Todo es invisible hasta que de repente está marcado por la visibilidad, hasta que tú lo ves, hasta que tú lo pones en acción, digamos. Entonces, el visible es una proyección que en principio no se ve nada, es un foco, pero si tú te acercas o hay un objeto que interfiere, proyecta visible en ese objeto. Ya estaba, pero es cuando lo toca que se hace visible. En la muestra destacan trabajos como el panorama con mano que lo indica, que nos apela directamente y en la que el dibujo de la mano es un indicador del espacio en el que nos movemos, o entrar en la obra, en la que queda reflejado el deseo del artista de estar dentro de la obra de arte y experimentarla como un lugar concreto. Anselmo, en un prado, pone una máquina fotográfica y corre, cuando se dispara la máquina le hace la fotografía. Esta obra se llama Entrar en la obra, pero va más allá, porque es entrar en la obra, es entrar en el mundo, es un poco también el tono de los particulares, ¿no? Tú estás dentro, interaccionas con todo el entorno y a medida que interaccionas cambias. Desde principios de los años 80 aparece en sus obras el uso del azul ultramar y nos hace conscientes de que siempre hay un lugar más allá del mar, permitiéndonos ampliar los confines del lugar en el que nos encontramos. Utilizzo l'oltremare perché l'oltremare disposto sulle pareti è un colore che si chiama così perché nell'antichità in Europa non esisteva ed è stato portato da oltremare in Europa questo colore. E quindi per me non è solo un colore, ma è anche un pezzo della terra che è venuto da noi in Europa, da oltremare. E disposto sulle pareti appunto mi consente di orientare l'opera o le opere e quindi consente a me di mettere in relazione lo spazio interno di una sala con lo spazio esterno sulla terra. Siempre he trabajado con una idea de no límites, ¿no? El infinito, trabaja sobre el infinito, trabaja sobre el ultramare, que es un color antiguo, pero que indica aquello que está más allá. O sea, estamos en un espacio que nos cierra por la arquitectura, pero tú con el ultramare vas más allá, no incluso de lo que hay fuera del edificio, sino hacia el infinito. Están las brújulas que también indican esa orientación constante para saber que tu relación que tú tienes con el universo. Estás siempre rompiendo lo que te encierra, porque aunque estés encerrado allí, hay un ultramare, un horizonte, un infinito. Es un espacio magnífico. Incluso la sala en la que estamos ahora, que es una sala más irregular, donde hay una curva, donde las paredes no son paralelas, da un juego espacial que nos ha permitido también colocar algunas piezas como la de interferencia en una gravitación, que es un recorrido de Giovanni, de Anselmo, en la puesta del sol, haciendo fotografías a cada 20 pasos, de modo contrario, andando de modo contrario al movimiento de la Tierra. Su intención es interferir en la gravitación de la Tierra y mantener el día atrapado, porque vas contra la caída del sol, digamos. Evidentemente es imperceptible, porque tu interferencia en eso es muy pequeña, pero está ahí expresada con las fotografías que solo una sala como esta nos podría haber dado la posibilidad de hacer ese recorrido y el espectador poder revivir y finalizar esta interferencia en la gravitación.
En la muestra también encontramos la última obra del artista, Mentre verso oltremar il colore solleva la pietra, elaborada con piedra caliza autóctona procedente de una cantera de la zona de Lastur en Guipúzcoa y que justifica plenamente el porqué de esta exposición en el Museo Guggenheim Bilbao. La obra de Giovanni Anselmo es un precedente y es un precursor, pero cuando decidimos hacer esta exposición, gracias a Gloria, no pensábamos que la exposición, además de ser una retrospectiva, una antológica dedicada a la obra de Giovanni Anselmo, pues se iba a convertir también en un homenaje a su legado, que por desgracia el artista falleció hace menos de 2 meses, habiéndose involucrado de una manera muy activa en colaboración con Gloria, en la conceptualización y el desarrollo de esta exposición, e incluso ofreciendo aquí lo que es su última obra, una obra ya póstuma que se puede ver en una de las salas del museo. Yo creo que lo primero es dejarse las convenciones en casa e intentar aproximarse libre. Se necesita libertad, pero para Anselmo y para todo lo que representa el arte contemporáneo, porque es un cambio en el modo de expresar, aunque evidentemente hay esas líneas que los unen a todos a la historia. Nadie, ningún buen artista contemporáneo está sin referencias. Lo que pasa es que hay cambios formales que son cambios de época, de concepción del mundo de la época. La generación de artistas a la que pertenece Giovanni Anselmo surgió en un momento histórico de especial transformación. Su obra invita al espectador a reflexionar sobre su relación con la naturaleza y el universo y desafía las convenciones artísticas tradicionales, los límites entre el arte y la naturaleza, lo finito y lo infinito, lo visible y lo invisible. El mismo artista se expresaba en los siguientes términos para definir su peculiar manera de entender el arte y la vida. Para mí es necesario trabajar de esta manera, porque no conozco otra manera de estar en lo vivo de la realidad, que, en mis obras, se convierte precisamente en una extensión de mi vivir, de mi pensar, de mi actuar.